juntos con alegría y sencillez de corazón. Así que estamos viendo aquí el comienzo de la iglesia, aquí en el libro de los Hechos. Estamos viendo cómo a través del grupo de apóstoles, de los 12 y de las 120 personas con ellos que habían permanecido fieles, estamos viendo cómo aquí el Señor Jesús les está empoderando a través del Espíritu Santo para que ellos continúen la obra que Jesús comenzó en la tierra, para llevar el reino, comenzando por Jerusalén y a todas las naciones. Así que vemos aquí cómo el reino trae una transformación en la vida de las personas. Me parece muy interesante que aquí en el libro de los Hechos haya quedado registrado el estilo de vida de los primeros cristianos, de los recién convertidos. Y podemos ver una transformación. Cuando dice la palabra que estaban juntos, pues es una transformación, ¿verdad? Porque realmente nuestra naturaleza es como la del puercoespín, que cuando hace frío en invierno se juntan, pero cuando se juntan se lastiman con las espinas que tienen y se vuelven a separar. Y muchos llegan así a la vida cristiana, ustedes se habrán dado cuenta, ¿verdad? Que les cuesta mucho trabajo estar con otros, les cuesta mucho trabajo, les resulta difícil trabajar en equipo. Es que en verdad esta es la cultura de Jesús para su casa, para su iglesia. Y esto es una transformación realmente, el que ellos vendieran todo lo que tenían, hicieran un fondo común para que nadie tuviera necesidad. No, hombre, eso es de plano. ¿Sabían ustedes que esto inspiró al fundador del comunismo científico llamado Karl Marx? Se le llama comunismo científico a esa doctrina que dio origen al socialismo y al comunismo, porque a esto que vemos en el libro de los Hechos se le llama comunismo primitivo. Entonces Marx dijo, hay la manera de hacer que la sociedad se vuelva comunista, donde todas las personas vivan y trabajen para el bienestar común. Eso es comunismo, donde todo sea en común. Y si lo hacemos de manera científica, las personas podrán realmente llevar la sociedad a ese nivel tan alto de convivencia. Pero, ¿por qué él decía esto que vemos? Esto lo tomó del libro de los Hechos. Porque esto que se vio aquí fue un comunismo, digamos, él decía primitivo. O sea, pensó que estaba basado en la buena voluntad de estos primeros creyentes, de estos recién convertidos. No, es que lo que se ve aquí es una transformación, haciendo que las personas dejen de vivir para sí mismos en un ego, ¿verdad? Y que ahora, al ser gobernados por el amor de Dios, nosotros comenzamos a vivir dando lo que hemos recibido. La palabra dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Y es lo que deseamos enseñar aquí en casa, esta cultura de pasión. Vemos aquí pasión en estos discípulos recién convertidos. Vemos pasión, un fuego de Dios, el amor de Dios que les hace servirse los unos a los otros. Dice Romanos, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Así que tenemos que darnos cuenta que la vida espiritual, vivir nuestra vida en Cristo, nos lleva a una transformación. Muchas personas insisten en quedarse donde han estado siempre. El mayor conflicto que muchos tienen es que no pueden dar ese paso de dejar atrás su vieja vida y de verdad vivir su vida para el Señor. Así que, pues, esto que vemos en la Biblia es lo que realmente el Espíritu Santo está haciendo en la vida de cada creyente, transformarle en un discípulo, en un seguidor, que sea gobernado por el Espíritu Santo y que dé lugar a una transformación que pueda ser manifestado, ese cambio en su vida a través de su manera de vivir. Como dice aquí, ¿verdad? Que perseveraban. Esto es pasión. Esto es pasión porque vivimos en un tiempo donde el cristianismo se ha vuelto tan light, se ha vuelto tan cómodo para los creyentes, ¿verdad? Y realmente piensan muchos que es posible la vida cristiana sin un compromiso. Y no, eso está fuera de la realidad. Querer vivir nuestra relación personal con Dios sin un compromiso es vivir fuera de la realidad. Eso es un engaño, eso no existe. Y las personas que quieren vivir así su relación con Dios, pues acabarán deteniéndose, acabarán deformando lo que Dios hizo en un comienzo. Así que esto de que perseveraban unánimes en el griego, un alma, de ánima, alma, que sentían lo mismo, pensaban lo mismo, perseveraban en estas cosas.
Y esto es pasión. Es decir, que ellos no se detenían porque estaban ocupados, porque tenían que trabajar o tenían un negocio o tenían compromisos personales. No, esto era su forma de vivir su vida en Cristo. Y esto era algo que iba a manifestarse en todas las áreas de su vida. Así que estaban ahí todo el tiempo, ¿verdad? Juntos, dice. Entonces vamos a darnos cuenta que vivir en el amor de Dios no te hará indiferente ni apático. Vivir en el amor de Dios te hará ser una persona que se abre, que ama. Nos hacemos vulnerables cuando vivimos en el amor de Dios. Porque por eso muchas personas no quieren dar ese paso, porque sienten una amenaza. Porque la verdad, cuando nosotros amamos, nos volvemos vulnerables. ¿Por qué? Porque nos pueden lastimar, nos pueden decepcionar, pueden no responder en la forma en que nosotros estamos amando. Pero para Dios lo más importante es que tú vivas dando, porque así es Dios, y Él nos hace como Él es. Somos hijos de Dios, porque somos como Dios, porque tenemos la naturaleza de Dios. Así que lo único que tenemos que hacer es dejar de resistir al Espíritu Santo y rendirnos y morir al yo. Por eso cuando somos llenos del Espíritu, que es un estilo de vida que enseñamos aquí en esta casa, ser lleno del Espíritu Santo te hará libre de todas esas inclinaciones que te hacen salirte de la vida cristiana. Te hace morir el Espíritu Santo a todas esas actitudes de ego, de egoístas, ¿no? De centrarnos en nosotros mismos. Así que dice la palabra cómo ellos fueron obteniendo un reconocimiento en la sociedad, en la comunidad donde ellos vivían. Siendo judíos de la misma cultura judía, la cultura judía era una cultura religiosa, era una cultura que enseñaba el celo a Dios, y aún así, ellos siendo judíos y parte de esa cultura empezaron a mostrar algo diferente. Y dice que alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y creo que esto es lo que nos va a llevar, la cultura de Jesús, nos va a llevar a tener favor con la sociedad, con la comunidad. Por eso creemos que también es importante unirnos a un movimiento de labor social. Muchos piensan aquí en casa que la labor social es como una opción, pero realmente lo que queremos con la labor social es abrir un camino para que tú puedas manifestar el amor de Dios, no solo cuando vienes a reunirte en la iglesia, sino afuera, a los que no te conocen, a los que no nos conocen, a los que no saben que hay un camino de vida para ellos. Tenían favor con el pueblo, tenían favor con la comunidad. Y dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pues podemos ver aquí que el crecimiento de la iglesia fue el resultado de un testimonio, de una evidencia, que todos los que rodeaban a los discípulos en sus familias, imagínate una sociedad religiosa, como lo era la sociedad judía, era más religiosa que nuestra sociedad. Nuestra cultura religiosa es una cultura superficial. Realmente la gente no conoce y no está convencida de su religión. Imagínate ellos, sí, ellos eran una cultura religiosa, que tenían convicciones, pero estos discípulos, estos recién nuevos creyentes, estaban mostrando con tanta evidencia el amor de Dios que los rodeaban, sus familias, sus vecinos, sus amigos, comenzaron a acercarse a través de la luz que había en ellos. Por eso lo que deseamos es que sea una cultura, aquí enseñamos en casa una cultura de empoderamiento y queremos promover tu influencia, porque la verdad es que tú eres una bendición donde quiera que tú te pares. Tú vas a ser una bendición. Y las personas que te conozcan van a entrar en una conexión a través de ti con Dios, van a sentir que tú eres una luz que alumbra. Y yo creo que por eso debemos de prepararnos y estar preparados para no pasar desapercibidos o escondernos. Como Jesús dijo, nadie que tiene una luz la pone debajo de la mesa, sino la pone arriba para que todos vean. Entonces nosotros estamos expuestos y lo que necesitamos es dejar de escondernos. Yo creo que muchos cristianos están escondiéndose de los demás, de su propia familia incluso, porque creo que necesitamos vivir de verdad en el amor de Dios. Cuando uno vive en el amor de Dios, como vimos con estos discípulos, te emborrachas del amor de Dios y no te importa lo que piensen, si te rechazan. Tú vives en el amor de Dios de tal manera que estás deseoso de que las personas, tu propia familia, viva la experiencia que tú tienes. Recuerda que tú tienes seguridad absoluta de salvación. Recuerda que en Cristo
hemos dejado atrás el temor a la muerte. Sabemos que en cualquier momento que el Señor nos llame a su presencia, tenemos con Él vida eterna y vamos a su presencia. Pero las personas que no le conocen, de nuestra familia, nuestros amigos y vecinos, ellos no tienen esa seguridad y viven con temor a la muerte. Así que vemos que el crecimiento de la iglesia era el resultado de lo que la gente veía en la vida de los discípulos. Eso queremos aquí, enseñar aquí una cultura de gracia, de pasión, de excelencia, para que la gente pueda ver en nosotros a Jesús en sus vidas, y esto puede inspirarles también y sientan también la necesidad de conocerle. Bien, entonces nos dice ahora en el capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos a la hora novena. A la hora novena, la de la oración. Observa, ellos por ahora estaban yendo al templo a orar. Hay momentos de transición cuando llegamos a Cristo. Y ellos estaban aquí viviendo una transición porque realmente el templo eran ellos. Realmente ellos estaban cumpliendo el propósito por el cual Dios había ordenado el construir un templo. Un templo es una casa, es el lugar donde Dios habita y se manifiesta. Pero ellos todavía seguían con un entendimiento tradicional y religioso. Entonces iban al templo, realmente no tenían que ir al templo, pero iban al templo. Y como les he comentado, este era el templo de Herodes, así se le llamaba, porque Herodes había remodelado el templo que fue reconstruido con Esdras, Nehemías, se le llamaba el templo de Zorobabel, cuando los judíos regresaron de Babilonia, después de 70 años de exilio. Entonces reconstruyó el templo, pero Herodes lo había remodelado y había hecho del templo una verdadera obra majestuosa. Una obra majestuosa. Entonces ellos acostumbraban ir al templo, pero la verdad es que el verdadero templo eran ellos. Y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban al templo. Y dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese, ¿qué? Limosna. Pero Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando de ellos recibir algo. Y aquí es por lo que andan diciendo las malas lenguas que Pedro no oraba. Porque aquí Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Entonces aquí es por eso que le andaban achacando que él no oraba. Porque dijo, no tengo plata ni oro, dice. Pero lo que tengo te doy, dice. Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Wow, ¿no? Podemos ver aquí que ya no sabemos si darle gracias a Dios porque no tenía dinero o si lo tenía. Bueno, yo creo que aunque hubiera tenido dinero, le hubiera dado el dinero y de todos modos hubiera orado por él. Y podemos ver aquí que en este tiempo había una situación ahí difícil económicamente para la iglesia, pero no fue siempre así. En este caso Pedro dice, pues no tengo plata ni oro, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. O sea, lo que tengo te doy. Si hubiera tenido dinero lo hubiera dado. Entonces esta es la cultura de gracia, que como hemos recibido demos de gracia. Entonces, saben, les abro mi corazón, realmente me preocupa cuando en la iglesia no hay generosidad, cuando en la iglesia resulta tanto dar a Dios y entender lo que hemos enseñado ya en la palabra con mucha evidencia acerca del diezmo y la ofrenda. Sí me preocupa y siento a veces celo por eso, porque yo deseo que seamos una iglesia generosa que honre a Dios, que no nos pase como Pedro, ¿verdad? ¿Qué será mejor, que nos acusen de que no oramos o de que sí oramos? De que sí tenemos oro o no lo tenemos. Que no tengo oro, no oro. Y dice, tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. ¡Wow! Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo! Tenemos un proyecto que le llamo ahora Escuela de Sanidad, y después de nuestra temporada para la familia, es muy probable que programemos una temporada de Escuela de Sanidad para atraer invitados y orar por sanidades y milagros.
y enseñar acerca de lo que dice la palabra sobre la sanidad y los milagros, que es algo ya hecho por Dios, para que las personas vengan y puedan recibir, y aún nosotros, los que aquí están, pudiéramos estar con algún trastorno de salud, algún problema que hemos ido solamente sobrellevando, podamos entrar en esa sanidad. ¿Ustedes creen que esto solo fue para el comienzo? ¿Que esta manifestación del poder de Dios solo fue para ese tiempo? Claro que no. Lo que el Señor nos está mostrando es un patrón. Lo que tú vas a ver en el libro de los Hechos es un modelo, del cual nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo va a trabajar en estos últimos tiempos, cómo Él se va a manifestar. Y Él se manifestó simplemente cuando fue declarado el nombre de Jesucristo. Date cuenta, fue una orden la que Pedro dio ahí. Simplemente le dijo, ¿verdad? Lo tomó de la mano derecha y lo levantó. Ni siquiera dijo en el nombre de Jesús, dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó y se levantó ese hombre. Esa es la fe en que nosotros tenemos un llamado a vivir, así una fe que dé resultados. Así que no te rindas, no te desanimes si aparentemente tú has orado y has estado orando por mucho tiempo para que las cosas sucedan. Tenemos que levantarnos y ser empoderados con el Espíritu Santo para que las cosas sucedan a través de nuestra fe. Pero date cuenta cómo Pablo lo declaró. No solamente lo pensó, él declaró, levántate y anda, lo declaró, dio la orden. Así que nosotros tenemos ese llamado de la misma manera. Y dice, ahí todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa. Hay iglesias que hasta así se llaman, ¿sabían? La Hermosa. Tú escucharás por la iglesia evangélica, la Hermosa. Se refiere al nombre de la puerta. A ese era el nombre de la puerta, de una de las puertas del templo. Así le habían llamado. Y dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Es interesante esto. ¿Por qué razón ese hombre cojo de nacimiento? Lo cual quiere decir que toda su vida había estado cojo. Y que cada día lo llevaban a la puerta para que él pidiera limosna a los que entraban. ¿Acaso Jesús no lo vio una sola vez? Todas las veces que Jesús fue al templo y entró al templo, ¿nunca lo vio? ¿Por qué ese hombre seguía ahí cojo de nacimiento? Claro que Jesús tenía que haberlo visto, claro que había pasado por ahí. Dice que desde que nació lo llevaban ahí cada día. ¿Sabes por qué se quedó ahí hasta el día en que entraron Pedro con Juan? Porque hay cosas que solamente tú y yo vamos a hacer. Que Jesús las pudo haber hecho, o Él las podría hacer sin nosotros, pero hay cosas que te ha dejado a ti, te ha encargado a ti. Hay milagros que van a suceder a través de ti y hay cosas que Dios va a manifestar a través de tu fe. Así que ahí está tu cojo esperándote. Ahí está tu cojo esperándote para que un día te vayas y ores por él. Les voy a presentar en un momento más un proyecto que se llama Invasión del Amor de Dios, que consiste en esto. Es un proyecto de avivamiento, de intercesión, pero no solo de oración, es de ir a las personas. Es de ir a tomar peticiones por las personas para que puedan recibir un milagro y orar para que las personas reciban un milagro y una manifestación del poder de Dios. Es un proyecto para unirnos a un mover del Espíritu Santo que ya está en 44 naciones. Así que se trata de que nosotros nos activemos de esa manera. Ese es el propósito también de Moción, activarnos. Moción es más que abrazar con amor a personas que están en alguna necesidad. De hecho, el proyecto de Moción es para personas de todo nivel social, porque creemos que no solamente están sufriendo personas que viven en alguna necesidad, sino personas que están en todos los niveles sociales están sufriendo. Bien, entonces dice la palabra, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido, los agarraba de la mano, estaba pero que no los soltaba. Y dice, y todo el pueblo atónito, así mira, imagínate, o sea, por cuántos años todos lo veían ahí. Dale una limonita al cojito, porque además así hablamos, ¿no? Ya hoy no se les dice cojos, no se les ofende, no es ciego, no es mudo, no es sordo, es discapacidades, o ¿cómo? Capacidades diferentes. Cojo, pues, no puede caminar, ¿no?
No sé ahora cómo les van a llamar a personas así para que supuestamente no se les ofenda. Pues no es una ofensa. Así se les llama a las personas que no pueden caminar. Pero dice que concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¡Wow! No, ya para Pedro era normal esto. A esa dimensión nos quiere llevar el Señor. Esto es lo normal en la vida cristiana. Yo estoy en una pasión porque vivamos de esta manera, esto sea normalito. La vida sobrenatural es normal en Cristo. Y nosotros nos hemos acostumbrado a un evangelio sin poder, a una vida cristiana sin resultados. Pero no podemos aceptar eso, porque ese no es el evangelio que se nos ha dado, ni que se nos ha predicado. Lo que nosotros tenemos es el evangelio que Pablo decía es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así es. Así que les dice, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Observa cómo Pedro está empoderado, pero no está empoderado en un orgullo y una arrogancia. ¿Ya vieron cómo me está usando Dios? No, hombre, si vieras cómo Dios me usa, mira, hice tal cosa para Dios y Dios hizo esto, no, hombre. Entonces aquí todo lo contrario. En vez de que Él busque promoverse, que lo vean como Él va acá y va allá y Dios lo usa, Él les dice, no pongan sus ojos en mí. ¿Por qué piensan que yo tengo poder para hacer esto? ¿O que es por mi piedad? Porque soy muy espiritual. Y como soy tan espiritual, pues estoy más por encima de ti, porque soy tan espiritual que yo solo puedo hacer esta clase de cosas. Entonces, en vez de eso, Él está diciendo, haciéndoles pensar, no soy yo, no soy yo el que lo hace, pero es a través de mí que Dios lo hizo en Cristo Jesús. Entonces mira, muchos dicen, Jesús dijo, vayan y sanen a los enfermos. Y el cojo pudo haber dicho, tú me sanaste, Pedro. Y Pedro tenía que haberle respondido, sí, pero en realidad quien te sanó a través de mí fue Dios. Pero sí, yo te he sanado, pero lo he hecho por el poder que hay en el nombre de Jesús. ¿Saben? Las dos cosas son válidas. Todo depende con qué espíritu y con qué actitud se digan y se hagan las cosas. Si es con un orgullo de promoverse o si es para darle gloria a Dios. Entonces dice el Dios y empieza a hablarles. Quiero que veas que ellos iban a orar, ¿recuerdas? Ellos no vieron diciendo, empezaron a preguntar, ¿dónde está el cojo? ¿Han visto por aquí algún cojo de nacimiento que no haya sanado? No, ¿verdad? Así no llegaron al templo, ellos iban a orar. Y quizás muchas veces tú y yo voy a la iglesia nada más y en tu camino se te va a aparecer un cojo. Tienes que estar preparado. No, yo nada más voy a la reunión, nada más voy a recibir una clase de Biblia o un curso. No, hombre, en el camino te vas a encontrar un cojo que esté esperando que tú lo sanes, porque Dios te ha empoderado. Tenemos el poder del Espíritu Santo y de aquí Él comienza a predicar. Ese no era el plan, pero fue tal la manifestación del poder de Dios que no podía vivir. Hemos tenido casos de sanado. Están dando su testimonio y resulta que me dicen, pues yo andaba tomando unas hierbitas de acá de Tequisquiapan. Digo, bueno, pues entonces, ¿quién te sanó? O sea, ¿usted cree que las hierbas de Tequisquiapan son las que le sanaron? ¿Para qué oramos si a la hora que nos sanan no creemos que fue Dios el que hizo el milagro? Yo les pido que oramos, vamos a pedirte, oye, aquí el mundo de fe está amando por tu sanidad y creemos en un milagro para ti. Recibo. Y te voy a pedir un favor, si tú puedes observar que hubo en tu condición de salud, dale a Dios el conocimiento. ¿Dónde está? ¿Y dónde es esa zona que dice que sanó? ¿De verdad creen que Dios la sanó? Y créanme que sí, Dios lo hace. Pero tenemos que tener ese cuidado nosotros. Porque miren, si no honramos al Señor de esa manera, ¿por qué esperamos que Dios siga poder y las personas puedan conocerle? Eso es lo que hicieron Pedro y Jesús. A través de ese milagro, las personas pudieran conocerle. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si no queremos que disminuya la manifestación del Espíritu Santo entre nosotros, tenemos que darle conocimiento. ¿De acuerdo? Amén. Sí. Gracias por ese amén. Un amén. Mas ahora, hermanos, dice, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ah, mira, les dice a los judíos. Yo sé que son unos ignorantes, pero no hay problemas. También los gobernantes. Dice, pero Dios ha cumplido así que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Así que, ¿cómo le pusiste ahí en la página 4 de tu manual de esta guía, Biblia para Todos, ahí en la pregunta 10? ¿Cuál es la conclusión de Pedro? Versículo 19.
¿Quién resolvió ya en la página 4? Estamos en la guía de estudio del libro de los Hechos, capítulo 3. ¿Qué puso Lupita? Que se arrepintieran y convirtieran para el perdón de sus pecados. ¿Y qué más? Dice ahí, mira, aquí en pantalla dice, muy bien Lupita, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Wow. Estoy cerrando. Dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de que habla de los santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Ahí vamos a llegar el día de hoy. Fíjate cómo está diciendo, arrepiéntanse y conviértanse para que pues, qué maravillosa noticia. Y está diciendo para que cuando ustedes volverse a Dios les envía a Jesucristo. Está hablando de la venida de Jesús. Les dice, ustedes vuélvanse a Dios para que les sea enviado. Fíjate, Jesús vendrá por aquellos que le esperan. Dice, para que se les envíe a Jesucristo, para que vengan tiempos de refrigerio, o sea que estamos llamados a estar de la gran tribulación y a estar de tiempos de descanso, de refrigerio. Es como si viviéramos en un desierto ardiente en este mundo, pero un día vendrán tiempos de refrigerio cuando el Señor venga por nosotros, dice. Pero dice, arrepiéntanse, convertidos, vuélvanse a Dios, cambien su manera de pensar, abandonen su camino y vengan al camino y obedezcan a Dios, obedezcan lo que Él les está. Es que maravillosa noticia, anuncia que Jesús, los pecados han sido borrados. Esto es lo que las personas religiosas ignoran, que sus pecados han sido borrados. No está algo para que Dios los perdone, o a ver cómo me va el día que vaya ante la presencia de Dios. Ahí dice que mis pecados ya fueron borrados. La diferencia entre los que creemos y los que no creen es que nosotros ya recibimos este beneficio. Recibimos ya este regalo de haber sido reconciliados con el Padre y perdonados por Dios por causa del sacrificio de Jesús. Entonces el cristiano es que ya se estén, porque es el sacrificio de Cristo lo único que permite que los pecados sean borrados. Porque sabemos que lo que la Biblia nos enseña, y es que en ese sacrificio Jesús llevó el juicio de Dios sobre sí mismo por causa de los pecados de toda la humanidad. Toda la humanidad está ya perdonada, pero hay que recibirlo. Y hay que decirle a las personas que ya no tienen por qué vivir en condenación, ni sintiéndose culpables ni indignas, que vengan al Señor y que reciban este regalo de salvación, que Dios les ha dado y tiene una nueva vida para ellos. Así de sencillo es nuestro mensaje, es lo que las personas necesitan escuchar y necesitan oír. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos un momentito de pie para